Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más para hablar de algo que, la verdad, me tiene con el corazón en la boca y a la vez intrigadísima. Hoy vamos a sumergirnos en un chismecito, un drama, una novela turca, pero de la vida real. Y no me refiero a una serie que estemos viendo en Netflix. Como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento con cada aparición en pantalla. Pues bien, han surgido rumores, mejor dicho, una verdadera bomba ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre un incidente que involucra a nuestro querido actor. Un incidente que, si es cierto, es para indignarse y clamar justicia. La noticia, que ha corrido como la pólvora, habla de un supuesto atropello que sufrió Can Yaman a la salida de una discoteca. Sí, lo escucharon bien. Un atropello. Y lo peor de todo, según las fuentes, es que la persona responsable lo dejó tirado, abandonado a su suerte. Imagínense el shock, la incredulidad, la rabia que me invadió al leer esto. ¿Cómo es posible que alguien haga algo así? ¿Quién sería capaz de dejar a una persona herida, sin importarle las consecuencias? Obviamente, como con cualquier rumor que se viraliza tan rápidamente, es fundamental tomar la información con pinzas. No podemos creer todo lo que vemos o leemos en Internet. Por eso en este vídeo vamos a analizar la situación a fondo, a buscar la verdad detrás del escándalo, a separar el grano de la paja y a entender qué fue lo que realmente pasó. Vamos a examinar las fuentes, a analizar las evidencias disponibles, a escuchar las diferentes versiones y a especular, por supuesto, porque a quien no le gusta un buen misterio. Pero siempre con el objetivo de llegar a una conclusión lo más cercana posible a la realidad. Antes de que nos metamos de lleno en este embrollo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí vamos a desenmascarar este drama de Can Yaman. Bien, respiremos hondo porque la historia que les voy a contar es bastante rocambolesca. Los primeros rumores sobre el supuesto atropello de Can Yaman empezaron a circular en redes sociales, concretamente en Twitter, gracias a una cuenta que aparentemente tiene contactos cercanos con personas que trabajan en el mundo del espectáculo turco. Esta cuenta afirmaba, con pelos y señales, que Can Yaman había sido atropellado por un coche a la salida de una discoteca en Estambul. Según esta fuente, el incidente ocurrió de madrugada. Can Yaman, después de una noche de fiesta con amigos, salió del local y al cruzar la calle, fue embestido por un vehículo que circulaba a alta velocidad. El golpe, al parecer, fue bastante fuerte y Can Yaman cayó al suelo. Pero lo más indignante de todo es que, siempre según esta versión, el conductor del coche ni siquiera se detuvo a auxiliarlo. Lo dejó tirado como si fuera un perro. Inmediatamente después del atropello, los amigos de Can Yaman llamaron a una ambulancia y a la policía. El actor fue trasladado a un hospital cercano, donde le realizaron diversas pruebas para determinar el alcance de las lesiones. Afortunadamente, según las primeras informaciones, las heridas no eran de gravedad. Sufrió contusiones, rasguños y un fuerte golpe en la cabeza, pero no se detectaron fracturas ni lesiones internas. Hasta aquí la historia que circulaba por las redes sociales. Una historia impactante, dramática y por supuesto muy preocupante. Pero como les dije antes, no podemos dar por sentado que todo esto sea verdad. Debemos analizar la información con espíritu crítico y buscar otras fuentes que confirmen o desmientan el rumor. Una de las primeras cosas que hice fue buscar información en los medios de comunicación turcos. Y ahí es donde la cosa se puso aún más confusa. Algunos medios recogieron la noticia del atropello, citando las informaciones que circulaban en redes sociales, pero sin confirmarlas de forma independiente. Otros, en cambio, negaron rotundamente que el incidente hubiera ocurrido, asegurando que Can Yaman se encontraba en perfecto estado de salud y que estaba trabajando en sus próximos proyectos. Ante esta disparidad de informaciones, decidí ponerme en contacto con algunas personas que trabajan en el mundo del espectáculo turco y que podrían tener información de primera mano sobre el asunto. Contacté con periodistas, representantes de actores y algunos influencers que suelen tener acceso a información privilegiada. La respuesta que obtuve fue, en general, bastante ambigua. Algunos me dijeron que habían oído rumores sobre el atropello, pero que no podían confirmarlos.
Otros me dijeron que no sabían nada al respecto y que les parecía extraño que una noticia así no hubiera tenido mayor repercusión en los medios de comunicación. Y algunos incluso me insinuaron que todo podría ser una estrategia de marketing para generar controversia y publicidad en torno a Can Yaman. Esta última hipótesis me pareció particularmente interesante. No es la primera vez que un famoso se ve envuelto en un escándalo para promocionar un nuevo proyecto o para relanzar su carrera. Y en el caso de Can Yaman, no sería descabellado pensar que sus representantes hayan urdido una estrategia similar. Recordemos que Can Yaman ha estado un poco alejado de la escena mediática en los últimos tiempos. Después de su éxito arrollador con series como Erkencicus, Pájaro Soñador, y By Jane M.R. Wrong, el actor decidió tomarse un respiro y dedicarse a otros proyectos, como su participación en la serie italiana Viola come il mare. Sin embargo, su carrera en Italia no ha tenido el mismo impacto que en Turquía. Y es posible que sus representantes estén buscando una forma de volver a ponerlo en el centro de atención, de generar interés en su figura y de recordarles al público que Can Yaman sigue siendo uno de los actores más atractivos y populares del momento. Pero volviendo al tema del atropello, ¿quién sería capaz de dejar a Can Yaman tirado en la calle después de un accidente? Esta es la pregunta del millón. Y por supuesto, hay muchas teorías al respecto. Una de las teorías más populares es que el conductor del coche podría haber estado bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. En Turquía, como en muchos otros países, conducir bajo los efectos del alcohol es un delito grave que puede acarrear penas de cárcel. Y es posible que el conductor, al verse implicado en un accidente, haya preferido huir para evitar ser detenido y procesado. Otra teoría es que el conductor podría ser una persona famosa o con influencia que no quería que se revelara su identidad. En Turquía, como en muchos otros países, la fama y el poder pueden abrir muchas puertas y cerrar muchas bocas. Y es posible que el conductor, al ser una persona importante, haya utilizado sus contactos para que el incidente se mantuviera en secreto y para evitar ser identificado. Una tercera teoría, que también ha circulado por las redes sociales, es que el atropello podría haber sido intencionado. Según esta teoría, alguien podría haber querido hacerle daño a Can Yaman, ya sea por celos, por venganza o por cualquier otro motivo. No olvidemos que Can Yaman es un actor muy popular y que tiene muchos admiradores, pero también muchos detractores. Y es posible que alguien, por envidia o por resentimiento, haya decidido atentar contra su integridad física. Por supuesto, todas estas son solo teorías. No tenemos ninguna prueba que las confirme. Pero es importante tenerlas en cuenta a la hora de analizar la situación y de tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. Ahora hablemos de las posibles consecuencias de este incidente, tanto para Can Yaman como para la persona responsable del atropello. Si se confirma que Can Yaman fue atropellado y abandonado a su suerte, las consecuencias para el actor podrían ser tanto físicas como psicológicas. Físicamente podría sufrir secuelas a largo plazo de las lesiones sufridas en el accidente. Psicológicamente podría quedar traumatizado por la experiencia y desarrollar miedo a salir a la calle o a conducir. Pero sin duda, las consecuencias más graves serían para la persona responsable del atropello. Si se le identifica y se le declara culpable, podría enfrentarse a cargos criminales por conducción temeraria, omisión de socorro y posiblemente intento de homicidio. Las penas por estos delitos podrían ser muy severas y podrían incluir varios años de cárcel. Además, la persona responsable del atropello podría tener que indemnizar a Can Yaman por los daños y perjuicios sufridos, tanto físicos como morales. Esta indemnización podría ser muy elevada y podría arruinar económicamente a la persona responsable. Pero más allá de las consecuencias legales y económicas, la persona responsable del atropello tendría que vivir con la culpa y el remordimiento de haber causado un daño irreparable a otra persona. Este cargo de conciencia podría atormentarla durante toda su vida y podría impedirle llevar una vida normal. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo: ¿qué podemos hacer nosotros como fans de Can Yaman ante esta situación? Lo primero y más importante es mantener la calma y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Como les dije antes, no podemos creer todo lo que vemos o leemos en Internet. Debemos ser críticos y analíticos y esperar a que haya pruebas sólidas que confirmen o desmientan el rumor del atropello. Lo segundo es apoyar a Can Yaman y demostrarle que estamos con él, pase lo que pase. Podemos enviarle mensajes de apoyo a través de las redes sociales, podemos firmar peticiones online pidiendo que se investigue el caso a fondo,
Podemos organizar eventos para mostrarle nuestro cariño y nuestra solidaridad. Lo tercero es exigir justicia y pedir que se identifique y se castigue a la persona responsable del atropello. Podemos denunciar el caso a las autoridades competentes, podemos presionar a los medios de comunicación para que investiguen el caso a fondo, podemos organizar manifestaciones para exigir que se haga justicia. Pero sobre todo debemos recordar que la unión hace la fuerza. Si todos los fans de Can Yaman nos unimos y actuamos de forma coordinada, podemos lograr que se haga justicia y que la persona responsable del atropello pague por lo que hizo. En resumen, la historia del supuesto atropello de Can Yaman es un tema muy delicado y controvertido. Hay muchas informaciones contradictorias y muchas teorías al respecto. Pero lo que está claro es que si el incidente realmente ocurrió, se trata de un hecho muy grave que merece ser investigado a fondo y que merece que se haga justicia. Espero que este vídeo les haya servido para aclarar un poco la situación y para entender qué es lo que realmente está pasando. Les invito a que dejen sus comentarios abajo y a que compartan sus opiniones sobre el tema. ¿Creen que Can Yaman fue realmente atropellado? ¿Quién creen que sería capaz de hacer algo así? ¿Qué podemos hacer nosotros como fans para ayudarle? Recuerden que este es un espacio de debate y de intercambio de ideas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el asunto. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de seguir disfrutando de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y por favor, tengan cuidado ahí fuera. Nunca sabemos lo que nos puede deparar el destino. Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.